Buenas tardes a todos, soy Nuria Redondo y estoy aquí hoy para hablar de conflictos, en este caso laborales, pero lo más importante, reales. Abarcan una realidad para todos nosotros e interfieren en nuestro día a día, en forma de inquietud, malestar emocional, disgusto, rechazo, miedo, ira o frustración. Os voy a contar que los conflictos están ahí, que nos acompañan y que hay que aceptarlos como parte de la vida. Trabajando en ellos vamos a aumentar nuestro conocimiento de nosotros mismos y nos servirá para mejorar nuestro confort emocional. Pero todo esto lo vamos a poder hacer ampliando nuestro punto de vista, comprendiendo el conflicto, no juzgándolo, viendo cómo nos relacionamos con él y cambiando el foco de la otra persona en mí mismo. Y eso lo vamos a hacer tratando estos puntos. También quiero daros las gracias por estar ahí y a HiVIP por esta iniciativa y por darnos el marco tecnológico para que pueda suceder este encuentro. Y quiero contaros ahora algo de mí. Yo trabajo en el entorno empresarial, facilitando procesos de transformación, tanto individuales como de equipos, y acompañando en el cambio de hábitos. Cuando me piden una formación, lo transformamos en procesos en los que el contacto y la participación son directos. Y cuando apareció la posibilidad de hacer este webinar, empecé a ver cómo la propuesta de HiVIP, como hecho nuevo que aparecía en mi vida, generaba distintas emociones en mí. Para empezar, la palabra webinar no me gusta. No voy a explicaros la relación de ideas que me suceden en mi mente. Pero esa palabra, como que no. Simplemente lo observé, no pedí un cambio de concepto ni nada parecido, pero observé cómo no me agradaba. Después me enfrenté a decidir entre un mar de temas diferentes sobre los que trabajo habitualmente en estos procesos en las empresas, cuál sería el más adecuado para que resultara lo más interesante posible. Y aparecieron las dudas, la incertidumbre, un montón de emociones y entre medias el miedo ante un reto de explicar en media hora y sin público directo en este caso. Entendedme, sois un público maravilloso seguro, pero no tengo el gusto de conoceros. Y este es un tema que tiene mucho detrás. El caso es que apareció un conflicto interno sobre si este era el medio adecuado, así a distancia, para este tipo de transformaciones en las que yo acompaño. Y así una parte de mí está encantada de llegar hasta aquellos que hoy no habríais podido estar aquí físicamente, aunque quisierais, pero otra parte echa en falta esa conexión. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos múltiples partes que entran a opinar en el momento en el que ocurre un hecho y que los conflictos no son solo externos con compañeros de oficina, jefes, clientes o proveedores, sino que en muchas ocasiones son internos. También me sirve como introducción para ir viendo que las situaciones que se nos presentan en la vida van generando emociones. Siempre, seguro, cuando te comunicas, pero también después, con el dilema o dualidad interna que nos sucede y que en ocasiones nos posee hasta afectarnos en nuestra vida personal. El caso es que las emociones son muy importantes, muchísimo. Y esto quiero decirlo con énfasis, no sé si queda claro lo importantísimo que es. Son información, no nos lo podemos perder. Si no, cometeríamos la insensatez de ir por la vida sin saber qué tiene que ver con nosotros los que experimentamos fuera. Es como si me pongo ante un plato de comida y solo existe la comida y mi estómago, sin paladar, sin entendimiento, sin aprendizaje de lo que me gusta o de lo que no me gusta, de cómo se disfruta más del plato. Sí, ya sé que para algunos es un mal ejemplo, porque no les interesa mucho más que llenar el estómago, pero yo os vengo a transmitir lo bueno de tener en cuenta todas estas partes. Y es que esto es tan importante y tan necesario que nos solucionaría muchos problemas, que es justo lo que no queremos, problemas. Y merece la pena dedicarle toda nuestra atención y comprensión. Comprender, aprender, va de coger algo y hacerlo tuyo. ¿Y cómo voy a hacer algo mío si no me entero de que la historia tiene que ver conmigo? De que las sensaciones internas producidas por el medio externo tienen que ver conmigo y solo conmigo. Aquí es cuando algunas personas me dicen, o sea, que tengo un conflicto con mi compañero, que es un cascarrabias, conflictivo, que se altera con nada y resulta que ahora la culpa es mía. Mira, no sé, pero desde luego mía no va a ser y parece que ya te estás enfadando conmigo. Ojo con lo que decimos de los demás, no sea que finalmente estemos retratándonos a nosotros mismos. En cuanto al tema de la gestión emocionalmente inteligente, que es el subtítulo de este webinar, es porque nos mete directamente a nosotros en la ecuación. No se trata de hacer lo que te digan para gestionar el conflicto. En ese caso, nos leeríamos un libro y todo estaría resuelto. No acabamos de resolver los temas porque estamos mirando al otro o al libro que me dice cómo resolverlos. Y tenemos que mirar dentro de nosotros mismos. El caso es que la emoción me informa de qué tiene que ver la situación conmigo, de por qué me incumbe y de que se ha activado algún botón dentro por el cual se han desencadenado una serie de pensamientos y sentimientos.
Después, ¿qué suele ocurrir? Que sin pararnos a evaluar lo que llevamos encima, toda esta información, nos ponemos a magnificar, evitar, reprimir o aplastar estas emociones y en algunos casos a tenerlas en cuenta. Eso es lo que tenemos que hacer, es la parte emocionalmente inteligente, tener en cuenta estas emociones que nos van sucediendo y que nos vienen a contar algo, en todos los casos. Luego entonces tiene que ver con tener en cuenta, con observar y con indagar. Perfecto. Los conflictos al principio no suelen ser un gran problema, sino se detectan con un pequeño malestar emocional al que si no hacemos caso va a llevar al gran conflicto. Si me cuentan algo y me es indiferente, o si sucede algo y siento que no va conmigo, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Pero es verdad que toda la información que nos dan las emociones, que pueden llegar a causar, como decimos, conflictos, todo el malestar emocional y todo el aviso que recibimos, no deberíamos dejar de tenerlo en cuenta. Y bien, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Vale? ¿Qué os propongo? Os propongo aceptar, ¿vale? Aceptar los hechos, aceptar cómo nos afectan, aceptar que las limitaciones que encontramos cuando se produce el conflicto son nuestras y hablan de nosotros. No somos capaces de conseguir cualquier cosa en nuestra vida. Bien, no puedo evitar sentirme mal cuando hay un compañero que está hablando súper alto, que no deja de contar su fin de semana y que a mí por lo que sea me está molestando. Puedo decidir actuar de una manera o de otra y responder o callarme o evitar el conflicto. Pero lo que tengo dentro de mí es algo que está haciendo reacción a lo que ocurre fuera. ¿De acuerdo? Lo que ocurre dentro de mí tiene que ver conmigo y solo conmigo. En este punto tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena noticia es que depende de ti. Estupendo. La mala es que depende de ti. O sea, que tenemos que dar un paso, responsabilizarnos y tomar en cuenta que lo que está ocurriendo no vale con echar balones fuera y decir continuamente que es que la persona nos pone nerviosos, es que es imposible de soportarlo. Algo que tiene que ver con nosotros, que en este caso puede ser pues que también querríamos tener más protagonismo, que nos molesta la gente que habla mucho de sí misma o simplemente que no somos capaces, y esto lo pone de manifiesto, de decirle lo que pensamos y de pedirle por favor que trate de afectar menos al ambiente laboral. Estupendo, todas las situaciones involucran emociones, ¿vale? Todas. Decidimos si ser sensibles a ellas o no. Yo os propongo que sí, porque nos están dando información, ¿vale? Esto va de tener en cuenta cosas para aceptarlas y sacar información. Te estás retratando, eso eres tú eres lo que reacciona ante las cosas que suceden, ¿vale? Eso que te afecta, eso eres tú. Por mucho que externamente lo disimules, y no digo que no se haga, solo digo que mientras que haces digamos, lo que estés acostumbrado a hacer, empieza a coger información. Lo que está dentro está ahí, lo que es, no hay más. Claro, si vemos las cosas de una manera concreta, normal que actuemos así. ¿Qué pasa? Que nuestras actuaciones, como os pongo aquí, están determinadas por cómo tú te estás sintiendo. Si tú te sientes atacado por la reacción de un compañero, normal que reacciones ante el conflicto, ¿vale? Metemos el automático, ahí no va a haber resultados distintos. Si siempre hago lo mismo, no tengo resultados diferentes. Os estoy proponiendo un cambio, que es, en vez de estar pensando que es el compañero en el que es inaguantable, que no digo yo que no lo sea, vamos a ir hacia adentro y vamos a ver qué tiene que ver con nosotros. Y todo esto sucede porque el mapa no es el territorio. La realidad que estamos viendo nunca es la misma realidad que ven otras personas. Por eso reaccionamos de maneras diferentes ante un mismo hecho, ¿vale? Sentimos cosas diferentes. Son nuestras emociones las que nos hacen percibir la realidad de nuestra manera. Si tenemos una situación en principio conflictiva o poco agradable en el trabajo, como por ejemplo, pues estamos esperando para hablar con nuestro jefe y entra alguien en ese momento, un compañero que se nos cuela, entra, no voy a decirle no sé qué, la puerta se cierra y la reunión que iba a ser para ti ahora es para otra persona. En ese momento todo el mundo no va a reaccionar igual. Hay gente que se va a enfadar muchísimo, hay gente que va a entrar y va a reclamar que es su momento y su tiempo, y otras personas simplemente van a aguantar y van a callar. En cualquiera de los casos es el caldo de cultivo para un conflicto posterior. Dos personas ante un mismo hecho reaccionan de manera diferente, ¿vale? Y percibimos la vida de manera diferente. Incluso es distinto si ese día te han pasado otras situaciones en las que también te has sentido ninguneado o no tenido en cuenta, o si ese día has tenido un día estupendo y maravilloso. ¿De acuerdo? Entonces, cómo estemos nosotros y cómo percibimos la realidad es todo lo que existe,
porque la realidad como tal siempre se ve interpretada por nosotros. Es cómo percibimos la realidad, no cómo suceden los hechos. Estupendo. Emocionalmente inteligentes, no perfectos. Es que este es el objetivo. El objetivo no es ser perfectos, es ser emocionalmente inteligentes. No es cambiar las cosas para hacerlas de otro modo, es entender las situaciones, sacar músculo emocional. Es como cuando vamos al gimnasio, es descubrir, como Sherlock Holmes, a veces rebuscar en partes de nosotros que estamos acostumbrados a ocultar, ¿vale? Podemos trabajar para encontrar estos aspectos inconscientes, porque no estamos viendo toda la información, nos ocultamos una parte que no nos gusta de nosotros y que no queremos ver, ¿de acuerdo? Por eso en esta transparencia os pongo, mientras no seamos conscientes del proceso no seremos libres en la elección, pero la parte de ser consciente incluye que haya partes, aspectos de nuestra personalidad que quizá no conocíamos, ¿vale? Aspectos, esto es importante, de nuestra personalidad que quizá no conocíamos y que ahora al observar vamos a empezar a reconocer. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una parte de nosotros que llamamos sombra, para que os familiaricéis un poco con el concepto, que como nos parece inaceptable, tratamos de que no se vean. Son aspectos que están en nosotros, pero que no quiero que los demás puedan notar. Y aquí os voy a dar una pista para que tengáis más información sobre esto. Lo que me molesta de un compañero de trabajo es algo que o bien yo también hago, posiblemente en otro entorno, no tiene por qué ser en el trabajo, o bien no me lo permito. Y por estas dos razones, o por alguna de ellas, lo criminalizo. Este aspecto que ya he dicho que se llama sombra, nos va acompañando en el día a día y nos hace menos conscientes de lo que está sucediendo, ¿vale? Por todo esto hablábamos de la aceptación, para trabajar no el ser perfectos, sino expertos en que no se nos escape una a la hora de interpretar una situación. Estupendo, ¿cómo hago esto? Porque claro, en el momento del conflicto yo estoy metido en muchas historias y tengo que pararme, ver, analizar, saber de mis emociones. Bueno, vamos a diseccionar un poquito cómo se produce la situación de decisión. Y tiene 4 fases. Todas las decisiones se dividen en 4 fases, yo las he nombrado así, pero un poco os cuento lo que llevan dentro para que veamos la información que nos pueden dar y cómo nos podemos ver retratados en ellas. La parte de comunicación. Siempre hay un momento para comunicarnos o dejar de comunicarnos con alguien. A veces es cuando evitamos o cuando no contestamos a la situación que estamos delante, ¿no? Esa es la parte de la comunicación. Toda decisión involucra un momento inicial en la que la comunicación es la clave, ¿de acuerdo? Aparte de esta comunicación, después o casi paralelamente aparece una definición. En toda decisión nos tenemos que mojar. ¿Esto qué es? ¿Qué me defino? Me defino en lo que está sucediendo a mi alrededor, ¿de acuerdo? Luego viene la elección, porque tengo que elegir. Una vez que ya me he comunicado o no me he comunicado y defino qué es lo que quiero conseguir, cuál es mi objetivo con esa comunicación, elijo, muevo ficha, ¿vale? Como un juego de ajedrez. Elegir es renunciar. Si elegimos dar una respuesta, no es lo mismo que dar otra. Si elijo no decir nada a mi compañero que está en ese momento contando la 4ª temporada de lo que ha hecho en sus vacaciones, elijo decírselo o elijo callarme, ¿vale? Es un momento de elección. Y las consecuencias. Toda elección implica unas consecuencias. Son nuevos hechos, aparecerán nuevas consecuencias. Para dejar esto más claro, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo cualquiera que se puede dar en una oficina. Dice que Enrique le acaban de cambiar de edificio y varios días se encuentra con la misma persona al tomar el ascensor. En este momento se produce una comunicación o ausencia de ella, él elige comunicarse y saludar y decir buenos días. En esta comunicación que él efectúa, que era el primer paso que veíamos antes, y que le sigue una definición, él se quiere definir como una persona cordial, amable, que saluda, que se quiere integrar y que probablemente quiera encajar en el nuevo ambiente de oficina en el que se va a empezar a mover a partir de ahora. Dentro de esta definición que él decide, no puede controlar la parte del otro. La otra persona, como os pongo aquí, decide no contestar al saludo, no le corresponde. Y entonces lo que se produce dentro de él, las emociones, todo lo que he dicho antes, que puede tener en cuenta o no tener en cuenta, le llevan a sentirse molesto, pero a no decir nada más. Esto se produce varios días, con lo cual ya van varios saludos que no son devueltos, pero él acaba decidiendo siempre en todas las fases, eligiendo,
volver a contestar, hasta el día en que decide no decir nada más. Pero ahí el grado de molestia ya va en aumento y por eso cambia entre las 4 fases, vuelve otra vez al principio y cambia esa decisión y decide dejar de saludar al compañero. Pasado un tiempo, ese compañero le ve, un día se fija en él cuando espera en el ascensor, lo saluda y le pregunta si hace mucho que trabaja en el edificio. Os podéis imaginar con el conflicto interno de repente a qué viene que me pregunte, que me hable, pues en todo este proceso él vuelve a elegir contestar escuetamente, ¿vale? Pero no comentarle nada del hecho que le ha venido molestando. Vamos eligiendo y en función de las fases de comunicación que voy estableciendo, voy dando pasos por un camino o por otro, ¿vale? Son las 4 fases que estarían definidas aquí. Vale, lo más inteligente, emocionalmente inteligente que podía haber hecho Enrique. Él puede hacer cualquier acción, puede ir eligiendo, pero lo inteligente es no ahorrar en el punto en el que está decidiendo. Cada vez que le va pasando una situación, cambiar opciones, hablar, comunicar. Todo lo que tú vayas comunicando evita que se quede dentro y el conflicto al final escale y sea mayor. ¿De acuerdo? Emocionalmente inteligente es ser consciente de cómo te sientes, ¿vale? Estar al loro de las consecuencias. Esto es, no vale engañarme y decir, no, si no pasa nada, si a mí no me importa, es igual, a mí me da lo mismo. Si te da igual, perfecto, pero si no te da igual, es caldo de cultivo para conflictos laborales. Perfecto. Con todo esto, ¿qué es lo que pretendemos? Independencia emocional. Independencia emocional es evitar que los demás tengan el mando a distancia que decide, mira, estás enfadado, mira, estás contento, uy, qué bien que me ha hablado, uy, qué mal que no me ha dicho nada. ¿De acuerdo? El mando a distancia se lo quitamos al otro cuando tomamos decisiones por nosotros mismos y somos independientes de lo que el otro haga. ¿Vale? Lo que pasa es que hay un factor que es el que suele impedirnos decir lo que pensamos y que nos hace que nos mantengamos ahí con el mando a distancia pendiente de los demás, que es el miedo al rechazo externo. Muchas veces, fijaos, como al tomar una decisión no decimos o no hacemos o no comunicamos por el miedo a que los demás no les parezca bien lo que estamos diciendo o lo que estamos compartiendo. De esta parte que hemos estado viendo, ¿qué podemos sacar en conclusión? Que hagas lo que hagas, hay emoción. Hagas lo que hagas, estamos rodeados de emociones. Unas llevan a conflicto, otras no, pero siempre hay emociones. Cada acción implica emocionarse, ¿vale? Volvemos otra vez a recalcar el tema de la emoción. Todas son oportunidades para que haya emociones. Siempre que va a ocurrir una situación podemos estar pendientes porque va a haber emociones. Cada cual siente cosas distintas ante los mismos hechos, ¿vale? Cada persona tiene una forma particular. Somos distintos ante los mismos hechos. Esto lo digo porque hay veces que a raíz de lo que nos ha pasado decimos, claro, hombre, a todo el mundo esto le molestaría. Primero, no, a todo el mundo no le molestan las mismas cosas. Y segundo, no importa mucho si molesta a los demás o no, lo que importa es que te ha molestado a ti y ver qué tiene que ver contigo, ¿vale? Las decisiones involucran fases. Las 4 fases que os comento, el tema es para diseccionar la decisión y que podáis ir viendo en cada una de las partes. Todas involucran fases y las que hemos visto, las 4 fases eran comunicación, definición, elección y consecuencias. Que nos quede claro, en cualquier caso, que a veces queremos salirnos con la nuestra. ¿Qué es salirnos con la nuestra? Pues es querer que el conflicto salga a favor nuestro. Queremos simplemente que las cosas sean como nosotros queremos en ese momento. Yo os pido observar, tener en cuenta, saber, guardar información, pero hay veces que necesitamos que las cosas se produzcan de una manera. Por eso os decía que podemos hablar de influir en los demás y de conseguir, lo que digo ahí, salirnos con la nuestra. Esto a veces nos parece que está mal. Bueno, pues lo vamos a ver, lo vamos a aceptar y vamos a ver qué quiere decir de nosotros. Y también vamos a aceptar que a veces, por mucho que yo me quiera salir con la mía y quiera influir en los demás y quiera persuadir, a veces voy a tener un no. Ese no también necesitamos integrarlo, ¿vale? Es importante saber cuál es tu objetivo, claramente ser consciente de que estoy tratando de influir y entender que a veces vamos a tener un no por respuesta. Pero bueno, os voy a contar las herramientas que se ha descubierto, que se ve que pueden influir cuando otras personas tienen que tomar una decisión en relación a nosotros para conseguir que se decidan o que se decanten por nuestra opción preferida. La reciprocidad.
cuando ayudamos a alguien, luego va a estar más dispuesto a ayudarnos, ¿de acuerdo? Esa parte recíproca del ser humano es que está más dispuesto a ayudar cuando previamente te han ayudado. Si queremos conseguir algo de alguien, vamos a tratar de influir generando ya un camino común en el que puedan ver que cuentan con nosotros. Cosas, emociones que pueden tener relación con esto. ¿Qué pasa cuando yo ayudo y luego no me ayudan? ¿Vale? Muchas veces me estaréis pensando, vale, sí, muy bien, pero eso no siempre funciona, de acuerdo, no quiere decir que siempre funcione, pero en esa ocasión o consigo que me ayuden o puedo ver qué tiene que ver conmigo cuando ayudo que no me ayuden. Una vez que se ha aceptado un compromiso, que es la segunda parte, una vez que ya esa ayuda se ha producido una relación y se acepta un compromiso, tratamos de ser consistentes con él. Esto nos viene muy bien porque de alguna manera tenemos que obtener de la otra persona que se comprometa verbalmente. ¿Sí? Esto ocurre mucho en grupos amplios, que no consigue uno al final influir en ellos. ¿Por qué? Porque no ha tenido el compromiso de cada uno de ellos. Esto hay un estudio y se ha hecho en muchos restaurantes. Cuando alguien reserva una mesa, luego mucha gente no va al restaurante, no hay ningún tipo de problema si no vas. Pero sí que se les pide, por favor, si no va a venir al restaurante, puede llamar para avisarme y cancelar la cita. Sí, sí, por supuesto. Solamente con esa conversación se crea más compromiso y hay más casos de aviso y de cancelaciones cuando no vas a ir y no, pues simplemente no aparecer. Entonces, este compromiso que generamos en la gente y que se establece, que sea verbal y que uno por uno incluso en el grupo se comprometan verbalmente al acuerdo que hayamos llegado. Ahí podemos ver también qué pasa con nosotros, si nos comprometemos, no nos comprometemos o qué pasa cuando tenemos que cumplir compromisos. Todo eso es información nuestra. Aprobación social. Utilizamos a la mayoría para saber si lo que hacemos es lo correcto, ¿vale? Si todo el mundo lo hace o todo el mundo lo asume como bueno, estamos más dispuestos a tener en cuenta lo que me están pidiendo porque es que la mayoría de la gente lo va a aceptar, ¿de acuerdo? También me parece mal hacer abuso de esto a veces. Este tipo de influencia que os comento a veces genera una sensación de dificultad a la hora de utilizarlo, ¿no? Como estrategia de influir. ¿Qué más tenemos? Empatía, que nos conozcan. Aquí aplica la familiaridad. Cuando conozco a alguien personalmente o está hablando con él, me cuesta más decirle que no, me cuesta más no ceder a lo que me está pidiendo. Me comunico con la gente que considero más o menos de mi clan. ¿Eso lo habéis observado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con vosotros cuando la persona que viene a pedirme algo no la considero que sea de mi parte más familiar o de la parte con la que yo me relaciono? Principio de autoridad. Seguimos consejos de aquellos que nos presentan como expertos. Si a mí me dicen que alguien es experto en un tema, yo me voy a fiar de lo que me está contando. Entonces, a veces necesitamos presentarnos a los demás como expertos en nuestro tema y ver qué pasa con vosotros cuando me muestro como experto. Si sube la expectativa de la otra persona, si me siento mal porque no sé si voy a dar la talla en lo que tengo que contar. Eso, otra vez de nuevo, yo sigo trabajando en la influencia, pero apuntando información sobre mí. Competir por recursos escasos. Bueno, esto ya depende de la sensación, del tema en el que estéis, de la sensación que provoques en el otro. Si se consigue tener la sensación de que es un bien escaso y que si no me apunto al curso en X días o que si no compro tal producto me voy a quedar sin él, ese tema de la escasez, y es que muchos vivimos en la escasez, también dice de nosotros. Si vivo en la escasez, creo que cualquier cosa va a ser poco y que no voy a tener lo suficiente alrededor. Eso que se da en la mayoría de las personas sirve para influir en ellos y conseguir nuestros objetivos. Todo esto, lo que os decía antes, las emociones que se produzcan cuando estemos tratando de influir, ¿vale? Es importante y la podemos tener en cuenta. Y ese no también lo podemos integrar y lo debemos integrar. ¿Qué dice de nosotros? ¿Qué pasa conmigo cuando me dicen que no? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa conmigo cuando me relaciono en el conflicto? Ese tipo de preguntas o de intereses o intrigas son las que me gustaría que tuvierais en mente. Esto no se trabaja en media hora, esto se va viendo a lo largo del tiempo, incluso a lo mejor ahora hay cosas que no veo, pero en un tiempo, cuando se produzca el siguiente conflicto o cuando alguien me recuerde algo de lo que hemos hablado aquí, entonces empiezan a producirse momentos de luz de, anda, mira, esto puede tener que ver con esto. Y vamos a ir aprendiendo de nosotros, que al final es el único objetivo y pretensión que podemos, bueno, que nos acompaña toda la vida, de hecho, y que podemos contribuir a él con este tipo de sugerencias que os hago. Pues hasta aquí todo lo que os quería contar. No sé si hay preguntas, dudas, sugerencias que han ido surgiendo a lo largo del webinar o algo que ya estuviera previamente enviado
como ya os habíamos comentado. Si es así, yo os contesto. Pues sí, Nuria, tenemos alguna pregunta. Muchas gracias, ha sido muy interesante. Vamos con la primera. Nos preguntan qué consejos darías para lograr unos empleados más sanos y, por tanto, más productivos para llegar a tener organizaciones saludables. Vale, para las organizaciones saludables que preguntáis, primero está muy bien querer tener eso como objetivo, ¿no? Que quieras trabajar con la gente que trabaja contigo y que el objetivo sea poder conseguir una organización más saludable. ¿Cómo se puede trabajar esto? Hay procesos, que es lo que os comentaba que trabajo en muchas empresas, porque el proceso que tú estás estableciendo con ese marco de personas es el que te va a dar las pautas para ver qué necesitan y qué es lo que tienen que trabajar en concreto. Con lo cual, ¿qué consejo os doy? Que trabajéis con ellos desde la cercanía, desde la empatía, desde saber qué es lo que están necesitando, sin presuponer nada, porque si no preguntas no sabes lo que necesitan. Hay una serie de test y de evaluaciones que se pueden hacer para conocer la opinión más o menos anónima, porque siempre hay una parte que les va a costar digamos, darnos su opinión a lo mejor directamente, o si no, encargarlo a una consultoría externa. También se hace mucho para que la persona que está allí tenga una visión desde fuera y no esté influenciada por el entorno laboral. Pero sea como sea, empatía, comprensión y escuchar las necesidades que tienen para poder ver qué les está afectando en su día a día. Por supuesto que si mejoramos la salud laboral en este caso, van a mejorar los resultados de la empresa. Vale, Ariel y Santiago coinciden, no es una pregunta, pero coinciden en algo que quieren que te transmita. Comentan que les parece muy interesante la idea de que las emociones, incluso si son desagradables, son una fuente de información. Eso es. Yo os invito a eso, a que no os ahorréis nada. A veces la emoción es desagradable, por eso la queremos tapar, la queremos quitar, queremos que no esté ahí en medio, pero esa emoción nos viene a dar información. Y al final, si conseguimos convivir con ellas, con las buenas, con las malas, y no nos producen un especial malestar emocional, que es lo que os decía, mirad, cuando hay malestar emocional, al final me estoy pegando con la realidad, porque la realidad solo hay una, es la que hay, matizada por cómo la percibo, pero si yo estoy percibiendo algo que me está haciendo daño, es porque me estoy peleando con la realidad y con cómo quisiera que fueran las cosas. No pasa nada, pero esas emociones nos van a dar esa información, no las desechemos, tengámoslas en cuenta. Vale, también nos comentan que si el conflicto se sale de cauce y resulta imposible cualquier negociación, ¿recomiendas recurrir a un tercero objetivo imparcial? Vale, sí se usa, estos casos se llaman mediación. La mediación es muy útil cuando esas dos personas ya no pueden ver más allá que su único punto de vista, apreciado del mapa y el territorio, cada uno está viendo su parte. A veces estamos más cerca de ponernos de acuerdo de lo que parece, porque si vosotros imagináis una vara y estáis mirando uno por cada lado, estáis mirando lo mismo, pero desde puntos de vista diferentes. Es muy útil en esos casos los servicios de mediación. Una persona externa que está un poco traduciendo lo que uno y otro está diciendo para que puedan llegar al entendimiento, con lo cual me parece que es muy buena solución cuando ya es imposible cualquier otro camino. Una de las partes quizá más importantes a la hora de resolver un conflicto es dar el primer paso. ¿Algún consejo? Vale, para dar el primer paso, fijaos que facilita mucho dar el primer paso si yo ya he aprendido sobre mí y sé qué es lo que me está sucediendo con el conflicto. Ese primer paso es importantísimo y yo siempre os doy un consejo, empezar hablando de cómo sentís con la situación, no de lo que hace el otro. Es que tú, es que haces, es que dices, que cuando dices tal cosa, es que me haces sentir de tal manera. No, ya hemos visto que no es verdad, que nos lo estamos inventando, que tiene que ver con nosotros. Entonces, lo más efectivo, además, y lo más honesto, es que cuando ocurre tal situación, yo me siento de tal manera, no es que el otro me haga sentir así. Y eso acerca muchísimo, porque le estás sacando la implicación al otro directamente y va a estar más dispuesto a admitir también que lo que le sucede a él tiene que ver consigo mismo. Entonces, contar siempre cómo me siento yo con lo que está sucediendo. Y le quito también la parte de culpa al otro y estoy abriendo un poco lo que os decía, abrir el punto de mira. O sea, no tiene que ver esto solamente con el otro, tiene que ver conmigo. Y es como empezar siendo generoso con esa aportación de lo que tiene que ver uno con el conflicto. Tenemos una más, Nuria. José Antonio nos pregunta, ¿qué es eso de la sombra? Si lo he entendido bien, lo que me molesta de los demás es una cosa mía. Sí, lo que te molesta de los demás es información sobre ti.
¿Por qué? Porque si no, no te molestaría. O sea, a dos personas no les molestan las mismas cosas. Eso es así. Por eso sabemos que tiene que ver contigo, porque si no, a todos nos molestarían los que hablan alto, o los vagos, o los egoístas. Lo que te molesta de otra persona es algo que está en ti, que a ti ya te parece mal, y como te parece mal no lo quieres tener y no quieres reconocerlo, ni verlo, ni oír hablar de ello, y cuando lo ves en otro te produce mucho malestar y mucha molestia. ¿Para qué nos sirve esto? Para estar pendientes, porque esa información que me está llegando del conflicto, que me estoy notando, que me está afectando muchísimo lo que hace el otro, en vez de pensar que es él, que es un tal y un cual, voy a ver qué tiene que ver conmigo. Sí, paraos y pensadlo, porque se encuentran esas partes. También es verdad que hay muchas veces que, bueno, que no se puede ver, igual que os digo que nos preguntaban, y el mejor consejo es cierto, que cuando el conflicto está muy complicado, muy avanzado, hay que buscar un mediador. A veces, si no conseguimos ver esas partes nuestras de la sombra, que no es fácil porque ya estamos nosotros encargados de no enterarnos de ella, ha sido nuestro trabajo hasta ahora y ha sido nuestra forma de llegar hasta aquí, le damos las gracias, no hay ningún problema, aceptamos, pero a veces para esa ayuda se buscan procesos con profesionales en los que nos acompañen al descubrimiento de la sombra, y es realmente apasionante. Vale, Nuria, parece que de momento no tenemos más preguntas. Fenomenal. Muchas gracias. ¿Y dónde podemos encontrarte? Pues muchas gracias a vosotros, espero que os haya gustado el webinar. Me podéis encontrar en mi página web, o escribirme por email, contactarme por Twitter, os dejo ahí todos los canales. Importante, cualquier duda que a lo mejor no aparece ahora, pero que en unos días os decía, ante un conflicto podéis de pronto tener dudas de lo que hemos contado hoy o ver cómo se aplicaría lo que hemos contado a ese conflicto, tenéis mi correo y os animo a que en ese momento, sin ninguna duda, me escribáis y yo os pueda dar un poco de luz sobre lo que hayáis descubierto de vosotros, que espero que sean muchas cosas. Muchas gracias a todos.